Buenos días, jóvenes de grado 11, Liceo Samario. Vamos a mirar hoy la derivada implícita. ¿Qué es una derivada implícita? Pues algo que no está expresado de una manera ya visible en una función. Entonces, ¿qué me dice acá? Que voy a darle ya no una función, sino una ecuación. Entonces, anteriormente estaba diciéndole a usted y es igual a ax a la n más bx, ¿cierto? Más c. Esto es lo que yo estoy llamando una derivada. ¿Cómo la estoy expresando? Estoy expresándola como la derivada de ¿quién? La derivada de y con respecto de ¿quién? De x. Derivada de y con respecto de x. ¿Y qué era lo que hacíamos? Decíamos acá n multiplicado por ax a la n menos 1 más bx a la 1 menos 1 más 0. ¿Cierto? La derivada de una potencia, la derivada de una potencia, la derivada de una constante, ¿cierto? Entonces, esta situación no va a cambiar. Vamos a seguir trabajando con esto. Pero entonces ahora lo voy a expresar a modo de ecuación. ¿Cómo sería a modo de ecuación? Es como de yo decirle y más ay elevado a la n más bx elevado a la n menos c igual a 0. ¿Cierto? La manera fácil sería despejar y darlo como una función. Pero la función no me puede quedar en términos de y, sino solamente en términos de x, porque se va a expresar la función con términos de x. Para este caso, ¿qué debo tener en cuenta? Que al hacer la derivada acá, debo expresar lo que hice acá. Debo decir que voy a derivar la letra y con respecto de ¿quién? De x. ¿Qué voy a decir acá? Lo mismo, que voy a derivar y con respecto de ¿quién? De x. Derivada de y con respecto de x. Aquí en esta parte, ¿cómo lo voy a expresar? También se va a expresar derivada de x con respecto de ¿quién? De x. Pero si usted se da cuenta, estas dos expresiones son iguales. Son términos semejantes. Entonces yo puedo decir que aquí y acá vamos a simplificar. Y no voy a colocar derivada de x con respecto de x, sino lo voy a derivar directamente. Eso es lo que debemos empezar a desarrollar. Vamos a tener acá ya la derivada implícita. Dice acá, donde la derivada se debe expresar como la derivada de una función. Yo lo tengo en ecuación y me lo debe expresar como la derivada de una función. Miremos un ejemplo. Un ejemplo para esta situación. Vamos a mirar a ver un ejemplo para una ecuación. Entonces acá vamos a tener la siguiente ecuación. Digamos acá 3x elevado a la 4 más 5y elevado a la 3 más 4 igual a 0. Listo, tenemos esta ecuación acá. 3x a la 4 más 5y a la 3 más 4 igual a 0. ¿Cierto? Entonces lo voy a derivar de manera implícita. Puedo derivar no hay ningún inconveniente, entonces me daría 12x a la 3 más, como acá no es x, sino es una letra diferente de x, entonces ¿qué tengo que decir? ¿Qué vamos a derivar? Voy a derivar la letra y con respecto de ¿quién? De x. ¿Cómo me queda expresada? Como 15y elevado al cuadrado más 0 igual a 0. Entonces 15 de x al cuadrado, 3 por 5 me daría 15, a la y le quitamos, al 3 le quitamos 1, me quedaría 0, 2. Más la derivada de 4. ¿Cuánto es la derivada de 4? 0. Y todo es igual a 0. Ya tenemos derivada la ecuación. Ahora voy a
expresarlo como una función, la derivada de una función. Y entonces me debe quedar de la forma, por aquí dijimos que de la forma derivada de y con respecto de quién, de x, es igual. Entonces vamos a tomar aquí, voy a decir la derivada de y con respecto de x. Acá te decimos que tenemos 15y al cuadrado, ¿cierto? Es igual. Esto que está acá, voy a mirar qué operación está haciendo aquí. ¿Qué operación? Una suma. Lo voy a pasar al otro lado del igual. Entonces cambia la operación. Va a decir que va a hacer una resta. Ya no es una suma, sino es una resta. Y me queda como menos 12x al cubo. Voy a mirar qué operación está haciendo ellos dos con respecto a esto. Entonces voy a mirar que hay una multiplicación. Debo pasarlo al otro lado a que haga una división. Entonces voy a decir la derivada de y con respecto de x es igual a menos 12x al cubo dividido entre 15y al cuadrado. ¿Podemos simplificar términos? Claro, podemos simplificar términos, ¿cierto? Acá se puede hacer fácilmente porque entre ellos hay multiplicación, multiplicación y entre ellos dos hay una división. Entonces puedo decir que la derivada de y con respecto de x es igual, signo menos, sacamos tercera, tercera de 12, 4, tercera de 15, 5. Me daría menos 4x al cubo dividido entre 5y al cuadrado. Ya no podemos simplificar nada más. Entonces, la derivada de mi función expresada como una función queda derivada de y con respecto de x es igual a menos 4 quintos de x al cubo sobre y al cuadrado. Bueno, vamos a mirar acá otro ejemplo muy parecido. ¿Qué debo mirar primero que todo? Aquí entre ellos, ¿qué operación hay? Entonces tengo 3x al cuadrado y a la 3. Entre ellos hay una multiplicación. Una multiplicación. Acá dice, súmele 5x al cuadrado, réstele 2y al cubo más 1 igual a 0. Eso es lo que me está diciendo ahí. Pero me interesa esta parte de acá. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación. Entonces, en esta parte debo hacer la derivada de un producto. ¿Cómo así la derivada de un producto? Sí. Por allá, clase anterior, vimos que era f' multiplicado por g más f multiplicado por g'. ¿Cierto? Entonces debemos hacer esa derivada de ese producto que está ahí. Entonces, el número 3, yo el número 3 lo voy a dejar acá aparte. ¿Y a quién voy a llamar f y a quién voy a llamar g? Entonces, creo que aquí en mi primera sesión les dije, el primer término lo llamo f, el segundo término lo llamo g, ¿cierto? Derivamos rápidamente, entonces voy a decir la derivada de f. ¿Quién es la derivada de f? Entonces daría 2x. ¿Quién es la derivada de g? Coloquémosla por acá a un ladito. Pero como el g es la letra y, entonces voy a decir que la derivada de y con respecto de x, ¿de quién? De 3y al cuadrado. ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar a organizarse. Mire, yo acá lo estoy haciendo desorganizado. Entonces, profe, está haciendo como desorganizado. Entonces voy a llamar ¿a quién? Voy a llamar f, lo voy a llamar x al cuadrado. Y f' va a ser igual a 2x. ¿Quién es g? Y al cubo. ¿Quién es y'? Voy
Voy a decir que y' es la derivada de y con respecto de x. La derivada de y con respecto de x. ¿De quién? 3y al cuadrado. Listo. Tenemos esos datos ahí. Ahora empiezo a organizar, ¿cierto? Dejando ese 3 por fuera. 3 por fuera. Y hago el producto que hay acá. Entonces me daría 2x multiplicado por y al cubo más, me dice acá f, que sería x al cuadrado multiplicado por la derivada de y con respecto de x de 3y al cuadrado. Cierro. Listo. Entonces ya hicimos solamente la derivada de esta primera parte, aplicando la derivada de ¿quién? De un producto. Tiene que ir entre paréntesis porque me falta multiplicar por este 3 que lo dejamos por fuerita. Ahora seguimos, me dice más. Vamos a hacer la derivada de 5x al cuadrado. Podemos hacerla fácilmente, que me daría 10x. 2 por 5, 10. A este 2 le quitamos 1, entonces me quedaría x elevado a la 1. Menos, vamos a derivar acá, entonces esa derivada se debe expresar como la derivada de y con respecto de x. ¿De quién? De 6y al cuadrado. La derivada de 1 me daría 0, y entonces voy a decir que esto es igual a 0. Ya hice la derivada de esa ecuación. Me falta solamente acomodar acá. Voy a decir que este me quedaría 3 por 2, 6, xy al cubo. Más, organizamos acá. Voy a decir que me queda la derivada de y con respecto de x de 3. Colocamos primero el número, orden de las letras, x al cuadrado, y al cuadrado, pero me hace falta multiplicar por este 3, entonces acá no sería 3 sino 3 por 3, que me daría 9. Aquí ya está por fuera del paréntesis, voy a decir más 10x menos la derivada de y con respecto de x. ¿De quién? 6y al cuadrado, y todo esto es igual a 0. Listo. Tengo mi ecuación todavía ha estado en términos de ecuación. Vamos a mirar dos términos importantes. ¿Cuáles son esos dos términos que voy a mirar? Este de acá y este término de acá, con signo y todo. Tienen algo en común. Tienen de y, o sea, la derivada de la función con respecto de x. Derivada de la función con respecto de x. Los otros dos términos no tienen esa derivada de esa función. ¿Qué voy a hacer? Los voy a pasar al otro lado. Y entre ellos dos tienen ese factor común. ¿Cuál es el factor común? Entonces voy a decir que tienen un factor común, que es la derivada de y con respecto de x. ¿Quiénes son? Vamos a colocarlo aquí. 9x al cuadrado, y al cuadrado menos 6y al cuadrado. ¿Cierto? Entonces estos términos con signo que hay acá tienen algo en común entre él y él. ¿Quién es? La derivada de y con respecto de x. Factor de ellos dos. Y esto es igual a... Vamos a darle más espacio que me va a quedar muy holgadito aquí. ¿Qué operación está haciendo? Él está haciendo una suma, pasa al otro lado a hacer una resta. Entonces voy a decir menos 6x y al cubo. Vamos a mirar este. ¿Qué operación está haciendo? Está haciendo una suma. Va a pasar al otro lado y va a hacer una resta. Menos 10x. Y lo debo expresar como la derivada de una función, o sea, que voy a decir que la derivada de y con respecto de x, ¿de quién? ¿Qué me quedó?
Entonces me va a quedar, aquí me dice menos, puedo dejar este menos por fuera, lo puedo factorizar porque están ambos términos. Lo sacamos, voy a decir 6xy al cubo más 10x y lo voy a dividir. ¿Por qué dividir? Porque voy a mirar que la operación que están haciendo ellos dos es una multiplicación y lo paso al otro lado a hacer una división. Entonces voy a decir 9x al cuadrado y a la 2 menos, este menos de acá no cambia, 6y al cuadrado. Entonces esto es lo que se llama la derivada de la función implícita. De esta manera se deben solucionar los ejercicios. Primordial. ¿Qué operación vimos acá? El producto de dos funciones se debe desarrollar.